Hola, hola, bienvenido a Curiosity Resumen. Comenzamos. Ten más tiempo libre con los resúmenes de Curiosity. No se te olvide activar la campanita y regalarnos un like para poder seguir subiendo este contenido. Miércoles 21 de abril, tercero de secundaria, Historia. Tema: Panorama del periodo 2. Aprendizaje esperado. Ordena secuencialmente hechos y procesos desde la Revolución Mexicana hasta las décadas más recientes. Identifica las instituciones revolucionarias que se crearon en este periodo. Énfasis: ubicar temporal y espacialmente los acontecimientos nacionales e internacionales que caracterizaron a México entre 1920 y 1980. ¿Qué hacemos? El periodo que estudiarás en un lapso clave en la historia, pues moldeó el presente no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. En materia nacional, este periodo se caracteriza por la construcción de un nuevo Estado y la consolidación del Partido Revolucionario Institucional. Nuestro país inició la década de 1920 de forma tensa. El presidente Venustiano Carranza fue asesinado el 21 de mayo de 1920 en Tlaxcaltongo, Puebla. En 1923, Francisco Villa fue asesinado y al año siguiente, Calles triunfaría en la elección presidencial. Los mandatos del Grupo Sonora, es decir, de Obregón de 1920 a 1924 y Calles de 1924 a 1928, se caracterizaron por un fuerte interés en la educación, la persecución política contra sus adversarios y conflictos con las organizaciones católicas. Un acontecimiento fundamental en esta década fue la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, además de las misiones culturales que tenían como objetivo alfabetizar a la población importante. También fue el proyecto educativo muralista liderado por figuras como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Otro proceso histórico relevante fue la Guerra Cristera, que se prolongó en 1926 a 1929 debido a medidas anticlericales adoptadas por el gobierno y a la persecución contra las prácticas religiosas católicas. Prácticamente todos los líderes revolucionarios habían sido asesinados en la última década, por lo que Calles se convirtió en el jefe máximo de la revolución. Con Cárdenas, el reparto agrario tuvo un momento más destacado. Asimismo, el 18 de marzo de 1938, expropiaron las empresas petroleras extranjeras con el fin de mejorar las condiciones de los trabajadores mexicanos. Por otra parte, se fundó el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 1936 y la Escuela Nacional de Antropología e Historia en 1938. En el plano internacional, durante la Guerra Civil Española que tuvo lugar en 1936 a 1939, el gobierno de Cárdenas concedió asilo primero a niñas y niños y después a exiliados españoles. También, durante este periodo, el PNR se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, antecedente directo del PRI. Con Cárdenas iniciaría el presidencialismo, es decir, un modelo en el que el poder está depositado en un presidente que tiene la facultad de realizar nombramientos, convocar consultas ciudadanas y vetar leyes. Posteriormente, Manuel Ávila Camacho fue electo presidente para el periodo 1940 a 1946. Para entonces, la Segunda Guerra Mundial, la entrada de México ocurrió en 1942, cuando submarinos alemanes hundieron en el Golfo de México a los buques petroleros Potrero del Llano y Faja de Oro. México declaró la guerra a las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Debido a la guerra, Estados Unidos de América convirtió sus industrias metalúrgicas y de ensamblaje en fábricas de armamento. Esto favoreció que México acelerara su industrialización para producir y exportar bienes al vecino del norte. Al finalizar la guerra, en 1945, México fue uno de los fundadores de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y envió al diplomático Isidro Fabela como juez en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La década de los 50 fue fundamental para la economía. México siguió beneficiándose del comercio con Estados Unidos de América. Este periodo, que incluso abarcaría hasta la década de 1970, es conocido como el Milagro Mexicano o del crecimiento económico sostenido. En 1947 se reconoció el derecho al voto de la mujer, pero solo para el ámbito municipal,
y no sería sino hasta el 17 de octubre de 1953 cuando se reformaría el artículo 34 constitucional. México fue de los últimos países del mundo en otorgar el voto a las mujeres. También, durante este periodo, el mexicano Luis Ernesto Miramontes sintetizó la sustancia activa de la primera píldora anticonceptiva en 1951 y se comercializó en 1964. Antonio Camargo descubrió el cráter de Chicxulub en 1970, que aclaró la extinción de los dinosaurios. En el ámbito educativo, en 1960, por iniciativa de Jaime Torres Bodet, se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, CONALITEG, que, desde entonces, brinda material educativo sin costo para todos los estudiantes del Sistema Educativo Nacional. Ese año, don Gustavo Díaz Ordaz, como presidente de México, era sede de las Olimpiadas. 4 meses antes de ser inauguradas, estudiantes de educación media y superior en muchas partes de México se fueron a huelga y protestaron en las calles ante la represión sufrida. El 2 de octubre, 10 días antes de iniciar las Olimpiadas, un mitin realizado en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco acabó con la impresión ejercida en contra de los estudiantes. Para 1979 inició la participación femenina en puestos políticos federales con Griselda Álvarez como primera gobernadora por el estado de Colima y Rosa Luz Alegría Escamilla como la primera secretaria federal de Turismo en 1980. México tuvo una gran atención del mundo por haber sido anfitrión de las Olimpiadas de 1968 y la Copa Mundial de Fútbol Varonil de 1970. También es una década en la que los medios de comunicación masiva, radio y televisión fueron un eje importante en la vida nacional, generalmente en concordancia con los intereses del gobierno. El reto de hoy continúa con el reto de la semana, la elaboración de la segunda parte de tu línea de tiempo, que en esta ocasión comprende de 1920 a 1980. Recuerda que además de los hechos nacionales, debes colocar los eventos internacionales que tuvieron impacto en nuestro país, como la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Hemos llegado al final de este resumen, esperamos que te haya sido de utilidad. Recuerda que si quieres ayudar a alguien puedes compartir el video y también me puedes seguir en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla. Gracias por visitar el canal, vuelve pronto, saludos.